Buenas tardes a todos, bienvenidos y es una alegría y un gozo que podamos estar reunidos y que podamos hacerlo para alabar y para glorificar al Señor. Y ahora es el tiempo de eso, de dejar todo aquello que nos ocupa, que nos preocupa y que, bueno, pues que puede apartar el pensamiento y el corazón de lo que realmente hemos venido a hacer aquí. Podemos apagar los móviles, silenciarlos, no nos hacen falta ahora mismo. Y os invitamos a que juntos podamos participar. Estamos alabando y adorando a nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie. Y dice en Primera de Crónicas 16, es una invitación preciosa: cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor, digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Amén.
Señor y Dios Santo, gracias porque estamos aquí, Señor, porque como escuchamos en la canción, Señor, tú eres el único digno de ser adorado, Señor, de alabarte, Señor, de amarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y nos rendimos ante ti, Señor. Quebramos nuestras rodillas, Señor, porque no somos nosotros dignos. Somos dignos porque tu Hijo Jesucristo, Señor, nos ha dado la dignidad, Señor, para poder estar contigo, Señor. Gracias por ello, gracias porque tú eres grande, Señor. Sobre todo, Señor, tú llegas, Señor, al fin del universo, Señor, porque tú lo has hecho todo, Señor. Haz que te alabemos, Señor, dignamente, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Para
es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas y vamos a orar primero. Bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias, Señor, por este hermoso día, porque nos tienes aquí y porque tú nos cubres todas nuestras necesidades, Señor, y ahora queremos devolverte y cumplir con nuestro cometido y con nuestra parte, Señor. Queremos devolverte parte de lo que tú nos has dado, Señor, para que esta luz brille en este lugar, para que tu palabra sea extendida, para que personas se puedan acercar a este lugar y aquí estemos dispuestos a recibirlas con los brazos abiertos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y gracias por tu obra en nuestras vidas y aquí en Pinto, Señor. En Cristo Jesús. Traigo para ti una ofrenda de amor, está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para ti, Señor, y adorarte, oh Señor, porque eres grande, mas tu misericordia es inmensa y es eterna, que rebose en mis labios tu alabanza, desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Hoy, Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor, está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para ti, Señor, y adorarte, oh Señor, porque eres grande, mas tu misericordia es inmensa y es eterna, que rebose en mis labios tu alabanza, desde el corazón quiero adorarte, oh Dios, y adorarte, oh Señor, porque eres grande, mas tu misericordia es inmensa y es eterna, que rebose en mis labios tu alabanza, desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Amén. Podemos sentarnos. Pues en ese mismo espíritu de alabanza, de adoración al Señor, vamos a orar, vamos a pedir por la palabra que también pueda impactar en nuestras vidas. Oremos, nuestro hermano Manuel nos dirige. Padre, aquí estamos tus hijos, Señor, con un corazón para adorarte, Padre. Con un corazón, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas palabras de sabiduría en las palabras de nuestro pastor, Señor, y
que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nosotros para escuchar tu palabra, Señor, y obedecerla, Señor. Que toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quisiera empezar en esta tarde con una pregunta muy clara. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en los milagros que relata la Sagrada Escritura? Levantemos las manos. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿cuántos creemos que Dios es un Dios de milagros? Amén. Bueno, este tema de los milagros es uno bien importante en la palabra de Dios, hermanos. Es uno que nos llena de esperanza y de ánimo en el diario vivir, sin lugar a dudas. Especialmente en este tiempo difícil que vivimos, en este tiempo peligroso, en este tiempo de escepticismo para muchos, incluso de incredulidad, es un gran tema, el tema de los milagros. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento leemos acerca de estos milagros, de estas acciones sobrenaturales de nuestro Señor. Observamos cómo Dios despliega su poder e irrumpe en nuestro tiempo y en nuestra historia y demuestra de esta manera su autoridad, demuestra su majestad, demuestra su soberanía y deidad, cambiando tanto a las personas en su interior como a sus situaciones tan a menudo críticas y dolorosas. Y podríamos hacer una larga lista de milagros que se encuentran en su palabra. Esto sí, ya me funciona, ¿verdad? Bueno, empezando por el milagro de la creación, por ejemplo, recordamos el milagro de la vara de Aarón o de la zarza ardiente donde Moisés descubre al Señor y su misión. Recordamos el milagro de las plagas de Egipto o del maná en el desierto, esos célebres milagros en el Antiguo Testamento, el agua que salió de la roca, que emanó de la roca, o incluso vemos una extraña situación de un asno, de una asna que habló, ¿verdad? O el milagro del sol detenido en Gabaón en el tiempo de Josué, que por cierto los astrónomos ya han podido comprobar fehacientemente cuándo sucedió esto. El milagro de la resurrección de la viuda también por Elías, o cuando llovió durante 3 años, dejó de llover durante 3 años. Vemos el milagro de Daniel en el foso de los leones o de la encarnación de nuestro Señor. ¿Cuántos milagros encontramos en el Nuevo Testamento por nuestro Señor, verdad? La conversión del agua en vino es el primer milagro relatado en las bodas de Caná, o el milagro de la alimentación de los 5.000, o el milagro de cuando el Señor camina sobre el mar, o qué decir del milagro mismo de la resurrección, ¿verdad? Ese gran milagro y asombroso de la resurrección. Tal como leímos anteriormente hace una semana, en la iglesia primitiva siguieron dándose milagros y maravillas, esas señales que hablaban de la llegada del reino de Dios entre los hombres, esos signos que apuntaban sin lugar a dudas al Señor Jesús. Recordemos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí Lucas nos da un ejemplo sobresaliente de esos milagros y maravillas que se dieron en el tiempo, especialmente en el tiempo apostólico y en la iglesia primitiva cristiana, de una manera notable, como no hemos visto en toda la historia, ¿verdad? Leemos hoy en Hechos 3, versículo del 1 al 10, lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios.
Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que estaba a pedir limosna, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué observamos en esta tarde aquí en nuestro texto? ¿Qué vemos, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué aprendemos de todo ello? En primer lugar, observamos la escena y el tiempo del milagro, es decir, el marco donde se da ese asombroso milagro del Señor mediante sus siervos, mediante sus apóstoles. Tal como hemos leído, Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Bueno, qué interesante observar, hermanos, que la tarea de la misión cristiana desde sus inicios es una en equipo, una tarea compartida de apoyo mutuo entre los hermanos, ¿verdad? Recordemos que Jesús envió a los 70 de 2 en 2, y aquí Lucas nos presenta a estos dos célebres apóstoles que tan frecuentemente vemos juntos, ¿verdad?, en la Escritura, Pedro y Juan. Y ambos, como un equipo fraternal, dice el texto, se dirigen subiendo al templo de Jerusalén, que efectivamente ese templo que tardó 40 años en construirse por Herodes y que estaba ubicado en un alto en el monte Moriah. Dice que suben a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, para orar según la costumbre judía. Así que Pedro y Juan están cumpliendo con la segunda de las 3 oraciones instauradas en el día, en la jornada establecidas. Esa oración que coincide con la ofrenda sacrificial de la tarde. Es interesante, hermanos, ver que aunque los apóstoles eran cristianos, todavía observaban las leyes religiosas judías, ¿verdad? Todavía mantenían las tradiciones y prácticas religiosas hebreas. Lo importante, desde luego, aquí es la oración. Tanto la oración comunitaria como la oración privada. Nunca mucha oración es demasiada. Y aquí vemos la perseverancia de los apóstoles en la plegaria. Perseveraban en las oraciones unánimes cada día en el templo. Y es que qué bendición es la oración, ¿verdad? Qué don inigualable, qué necesidad tenemos de ella, qué comunión hace posible con nuestro Señor. La grandeza de la oración. Tal como diría un pastor de la iglesia congregacional del siglo XIX, ya conoces el valor de la oración. Es precioso, sobre todo precio. Entonces, hermano, ora, ora, ora. Decía este hermano Edward Payson, la oración. Ese es el marco en el que se da el milagro, hermanos. Ahora, en segundo lugar, vemos el receptor del milagro y vemos en el versículo 2 lo siguiente. Una situación de sufrimiento indescriptible, que además está sostenido en el tiempo. Así hemos leído, había un hombre, cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Fijémonos que la enfermedad que padecía esta persona era una congénita, era una de nacimiento. Nos dirá el texto posteriormente que llevaba 40 años con esta enfermedad, una enfermedad extremadamente severa, para la cual obviamente no había cura. Estaba lisiado de ambos pies, padecía, dicen algunos textos, una especie de esclerosis en los miembros inferiores, de tal manera que le hacía totalmente dependiente de los demás. Juntamente con ello, debido a su estado, hermanos, estaba excluido social y religiosamente, y además no tenía recursos económicos. Lo vemos claramente, era pobre, dependía de la caridad, de la limosna, mendigaba delante o en la puerta del templo, como era costumbre en ese tiempo y aún en nuestro tiempo. En muchas catedrales, en muchas iglesias de nuestras ciudades observamos esta mendicidad, ¿verdad? Observamos estas enfermedades. Tal como expresaba un comentarista bíblico, los mendigos amontonados a las puertas formaban parte de la imagen del templo. La cojera establece un estatus de impureza que, sin condenar al lisiado, lo excluye del sacerdocio y lo mantiene apartado del templo, aislado de la vida social, engranaje de un sistema de caridad, elemento de la decoración del templo. El cojo representa al excluido y al hombre objeto. Cada día ese cojo era dejado a la puerta que se llama La Hermosa.
no hay unanimidad de cuál es la puerta. Sin duda, entre varias puertas del templo que había, todavía no se han puesto de acuerdo cuál era, pero lo importante es la función de esta puerta. Era un lugar de frontera, ¿verdad? Esa puerta era un lugar, hermanos, de división que separaba a los admitidos de los excluidos, separaba a los que podían entrar en el culto de los que no podían entrar en el culto de adoración. El traspasarla, que se hará posible por la intervención de aquellos apóstoles, hermanos, permitirá a ese lisiado por 40 años de participar en la alabanza de Dios con todo el pueblo. Vamos a ver cómo sucedió eso, con ese excluido, ¿verdad?, de la sociedad y del templo. Veamos cómo se dio este milagro. Antes de ello, hermanos, estemos igualmente atentos a los excluidos de nuestra sociedad hoy y atentos a la voz de Dios frente a tanta necesidad, hermanos, dispuestos, como ahora veremos, dispuestos como Juan y Pedro a llevar el nombre del Señor a aquellos que tanto lo necesitan. Vamos a ver, hermanos, en tercer lugar, la efectividad del milagro. Lo que sucedió ese célebre día lo encontramos en los versículos 3 al 7. El mendigo, el lisiado, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró, atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Qué importante en esta escena, hermanos, las miradas, las palabras, los gestos. Todo en su conjunto comunica la compasión de Dios, su misericordia y su ánimo, ¿verdad?, de salvar al afligido, su propósito de bien para con el afligido. Los ojos del cojo se vuelven de forma mecánica, como estaba habituado hacia Pedro y Juan, que pasan, simplemente les mira, ¿verdad?, esperando recibir algo, y a esta mirada meramente funcional, mecánica, responde la mirada atenta de Pedro, que se fija en él. Se trata de una mirada prolongada, la de Pedro. Sin duda una mirada llena de compasión, una mirada llena de empatía, de amor. Pedro ve al individuo tras la máscara social, ve con empatía todo ese dolor que sufre, y entonces lanza el apóstol Pedro su invitación: míranos, míranos. Como expresaba alguien, el cojo es llamado a mirar a los apóstoles, o más exactamente, a mirar su mirada. Es como si dos miradas, una que observa con atención y otra que meramente mira, debieran cruzarse, como si invitara al cojo a entrar en la mirada de los apóstoles. Y verdaderamente lo consigue, ¿verdad? Tal como leímos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. ¡Wow! Pero no será una pobre limosna lo que va a recibir. No serán unas pocas monedas lo que le darán. Muy al contrario. Será un regalo impresionante e inimaginable. Fijémonos, hermanos, ni en sus más grandes sueños este cojo, este mendigo, podría esperar tal don de parte de Dios. Y aquí llegamos a la cumbre de nuestro texto, a un giro de 180 grados en el relato. Las palabras de Pedro dirigidas al cojo están llenas de significado. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Efectivamente, Pedro, Juan y aún toda la comunidad cristiana desde entonces hasta hoy no se debe caracterizar por las posesiones que tiene. No está llamada a acumular riquezas de ningún tipo, sino más bien a solidarizarse en su pobreza con los pobres de este mundo. ¿Por qué? Y ahí viene lo importante. Porque es poseedora la Iglesia de una riqueza mucho mayor, de una riqueza sublime, de un tesoro, hermanos, inigualable, del todo necesario y urgente para la humanidad, el nombre de Jesús. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Alabado sea el Señor, hermanos. El nombre de Jesús equivale a su poder. Quienes invocan el nombre del Señor experimentan su activa
y poderosa acción. Pedro solamente un instrumento. Aquí la gloria es toda del Señor y la autoridad es toda de Jesús de Nazaret. Como iglesia, queridos hermanos y amigos, qué bendición, tenemos un tesoro. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Tenemos una riqueza sin igual. Y no es efectivamente plata ni oro. No son limosnas para nuestro mundo, sino el nombre mismo de nuestro Señor. Su presencia, su poder, su evangelio, su gracia, obrando en medio de las necesidades de este mundo. Ese poder de Dios que es para salvación a todo aquel que cree. Y esto es lo que nuestro mundo necesita verdaderamente, nuestro mundo roto, quebrantado, hermanos. Es a Cristo Jesús a quien debemos señalar y proclamar, es a Cristo Jesús a quien debemos invocar y presentar. Que sea cual sea nuestra situación, hermanos, que vivamos, Él puede obrar maravillas en medio de nosotros. Y la más grande maravilla, que es la redención, la salvación, la nueva vida. Porque Él entró en el mundo y en la historia, dice un cántico. Porque Él quebró el silencio y la agonía. Porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en esta noche fría. Porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida. Porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males. Porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Qué bendición ser poseedores de este gran tesoro, hermanos, de esta perla de gran precio, y poder declarar a nuestro mundo el nombre de Jesús, señalar hacia Él, hacia su cruz, hacia su salvación que nos ofrece, su redención, su perdón, su vida nueva, su gracia, sus milagros, la esperanza feliz que solamente encontramos en Él. ¡Qué bendición! Esta es la mayor riqueza de la Iglesia del Señor en este tiempo, en este siglo, hermanos, en esta sociedad tan complicada, tan difícil, tan alejada del Señor. Ahora vemos, por último lugar, el impacto del milagro, hermanos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, por primera vez en su vida, ¿verdad? Andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. ¿Te imaginas la escena? El impacto de la misma en el templo. Puedes ver al cojo saltando, danzando como un loco, lleno de alegría desbordante, por todo el atrio del santo templo de Jerusalén, el cual ya ha podido acceder. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los rostros sorprendidos, desencajados algunos de todos los presentes? Algo impresionante, hermanos. La obra maravillosa del Señor. El poder de Jesús obrando en la vida de las personas es un gran testimonio a los demás. Debe serlo, hermanos. Su acción poderosa, sobrenatural, redentora, salvadora, liberadora, perdonadora, transformadora en la vida de aquellos que creemos en Él. La nueva vida que nos ha regalado por gracia, la esperanza que ha abierto delante de nosotros, hermanos,
en nuestra existencia, es el mayor milagro que existe, el cual debe producir también a nuestro alrededor asombro, debía producir temor de Dios, reverencia, emoción cuanto menos, quizá en algunos, sobresalto. Oremos por este testimonio de nuestras vidas, en este tiempo difícil, por este testimonio de la Iglesia, elegidos de Dios, transformados por el Espíritu, que delante de ellos, aún en distintas difíciles circunstancias, solamente les espera el bien y la eternidad. ¡Qué gran testimonio para nuestra sociedad! Escribía hace siglos un pastor protestante, autor de himnos: Este es el Dios que adoramos, nuestro amigo fiel e inmutable, cuyo amor es tan grande como su poder, y ninguno de los dos conoce medida sin fin. Es Jesús el primero y el último, cuyo espíritu nos guiará sanos y salvos al hogar. Le alabaremos por todo lo que está en el pasado y confiaremos en Él por cuanto está en el porvenir. En esta tarde, queridos hermanos y amigos, hemos meditado en esta preciosa historia que aconteció en la puerta, la hermosa, en el templo de Jerusalén. Hemos visto la escena de Pedro y Juan subiendo al templo para orar. Qué necesaria esa perseverancia, ¿verdad?, en la oración. Abundaremos en esto las próximas semanas seguramente. Hemos visto al cojo, al mendigo, ¿verdad?, la necesidad de nuestro mundo. En él hemos visto al hombre objeto, excluido, desplazado de la sociedad. Y especialmente hemos contemplado el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Queridos hermanos, este es el tesoro que tenemos como iglesia. Este es el más sublime regalo que podemos ofrecer a nuestro alrededor. Este debe ser tu tesoro también. Quizá algunos todavía no lo tienen en su corazón. Es bueno que pensemos en ello. Este tesoro que es el Señor quiere morar en tu interior y en tu vida, y su poder obrando en nuestra vida, hermanos. Confiemos solamente en Él. Esto se atascó, pero me estáis escuchando. Sea cual sea tu situación, y voy a decir, sea cual sea tu incapacidad, hermano, tu aflicción, invoca el nombre del Señor. Invoca el nombre de Jesucristo de Nazaret, cuyo amor es tan grande como su poder y ninguno de los dos conoce medida sin fin. Anunciemos este nombre, el único en el cual hay salvación. En este tiempo que vivimos, anunciemos el nombre de Jesús. Que Él bendiga su palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos entusiasma, nos levanta, nos anima. Señor, tú nos hablas a través de ella. Qué bueno poder contemplar tu poder, Señor, en esa gran escena, en la puerta del templo llamada La Hermosa, y ver que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a someternos a ti, a vivir nuestra vida de tu mano, Señor. Llenos de tu gracia, llenos de tu poder, Señor, dependientes de tu nombre, Señor. Oh Jesús, ayúdanos a anunciarte en este tiempo oscuro, difícil. A tantas almas, a tantas personas, abatidas como ese cojo mendigo, Señor, excluidas de la sociedad, aún de tu presencia debido al pecado, Señor. Ayúdanos a proclamarte a ti, Jesús. En tu nombre confiamos, que continuarás haciendo maravillas tal como hiciste ayer. En tu nombre pedimos todo ello. Amén y amén. Pues vamos a entonar un cántico, nos disponemos para tomar también la cena del Señor y en el día de hoy hacer memoria, qué bueno, de la cruz, donde nuestro Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y entonar un cántico al Señor. Es un cántico que nos habla de sus milagros, los cuales son grandes, sin lugar a dudas.
Amén, hermanos, amén. Y continuamos, ¿verdad?, en este tiempo tan hermoso de adoración con la Cena del Señor, esta institución que Jesús mismo nos dejó y que legó a sus apóstoles allá en el aposento alto antes de subir, ¿verdad?, al Calvario. Los hermanos que van a pasar, van a servir la cena, pues pueden estar delante. Nuestro hermano Zanfir, creo, y Raquel también. Y leemos en el texto de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, pues aquello que recibió el apóstol Pablo y que transmitió también de primera mano, ¿verdad? Transmitió a la iglesia del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un tiempo de testimonio, ¿verdad? Es un tiempo de predicación o proclamación pública de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos todos aquellos que nos hemos identificado con Él, ¿verdad? A través de la fe, del arrepentimiento, también al bajar a las aguas del bautismo, donde decimos: muero con Cristo y resucito con Él a una nueva vida. Hoy damos gracias al Señor y pedimos su bendición en esta memoria de la cruz. Oremos al Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que tenemos en esta tarde de poder compartir entre nosotros y contigo la cena del Señor. Realmente, Señor, creemos que es un privilegio poder hacerlo, pero es también una responsabilidad. Así como tu palabra nos enseña de examinarnos cada uno a nosotros mismos antes de tomar. Y es por eso, Señor, que te pedimos en este momento que tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Bendícenos tú con un espíritu de humildad y con un espíritu de arrepentimiento, Señor. Y te pedimos, Señor, que pongas tú en todos y cada uno de nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio y un espíritu recto, Señor. Te queremos dar las gracias, Señor, por este pan que es símbolo de tu cuerpo en la cruz del Calvario, Señor. Reconocemos, Señor, que tu cuerpo en la cruz ha sido humillado y torturado, Señor, por nuestros pecados y nuestras rebeliones, Señor. Y es por eso, Señor, que a través de este sacrificio supremo nos diste tú la salvación y la vida eterna. Y también, Señor, que por gracia, una vez más podemos en esta tarde anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Haz, Señor, que nuestra comunión con tu cuerpo nos sea de bendición. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén.
Y dijo Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, pues. Y después de haber cenado, hemos leído en nuestro texto, tomó la copa, la repartió a sus discípulos. Vamos a orar por esta copa. Este vino es símbolo de la sangre derramada en la cruz. Oremos al Señor. Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor, con reverencia, Señor, con humildad, para alabarte, para darte gloria, Señor, y para darte las gracias por este sacrificio de amor, Señor, el mayor regalo, Señor, que nadie nos ha hecho. Gracias, Señor, por este regalo que nos acerca a ti, Señor. Gracias porque tu sangre, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor. El pecado y el castigo, Señor, que nosotros merecíamos, Señor, y lo llevó tu Hijo Jesús, Señor, en la cruz por nosotros. No tenemos palabras, Señor, para agradecer, pero lo aceptamos, Señor, con el corazón, Señor, totalmente agradecido, Señor. Te pedimos, Señor, que este sea un tiempo de reflexión, de examinarnos, Señor, de mirarte a ti, que tú eres nuestra meta, Señor, que tú nos des fuerza, Señor, para estar contigo, Señor, hasta el último día, Padre. Y en esta tarde, con este símbolo, Señor, con este acto, te damos las gracias, Señor, y te decimos también, Señor, ven pronto. Amén. Amén. Y dijo Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos, en memoria de Jesús. Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa, comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos, así es. Amén. Entonaremos un último cántico al Señor, hermoso cántico, ¿verdad? Nos habla de vasijas rotas, nos habla de vidas quebrantadas que el Señor quiere restaurar, que el Señor quiere llenar con su gracia, también con su salvación. Esta es nuestra historia, ¿verdad? Es la historia en el nombre del Señor. Vamos a levantarnos todos y nos disponemos para entonar este último cántico, hermanos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.